Hola hermanos, el Señor les bendiga. Les habla Carlos Zúñiga nuevamente. Esta vez para hablar de un tema controversial. Para hablar de un tema que a muchos les causa picazón, les causa ronchas, alergia en algunos casos por decirlo de alguna forma. Y no solamente a la gente de afuera, sino gente de dentro de las mismas iglesias. Voy a hablar del diezmo. Muy interesante tema. La palabra del Señor nos habla claramente a través de toda la Escritura acerca de este tema. Nos habla antes de que existiera la ley de Moisés, nos habla durante la ley de Moisés, nos habla durante los evangelios, nos habla también durante las cartas de Pablo y nos habla a lo largo de toda la Escritura. Es un tema que no podemos negar. Es un tema que no podemos esquivar. Es un tema que no podemos hacerle el quite porque, a pesar de algunos, este tema se habla tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que no diezma porque dice que eso es del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que se reserva el derecho de diezmar porque piensan que aparece solamente en el Antiguo Testamento. Y hacen uso de esta excusa para no diezmar. Dicen que el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento fue mejorado por el Nuevo y que el Antiguo no tiene validez, porque Cristo vino a derrocar la ley. Pero tú y yo sabemos, tú y yo que leemos las Escrituras, que eso no puede estar más lejos de la verdad. Porque el Nuevo Testamento también habla del diezmo. Si no, muy fácil, para el que no lo ha leído, vaya al libro de Hebreos, en el capítulo 7. Ahí van a encontrar una apología del diezmo, una cátedra sobre este tema, en el Nuevo Testamento. Entonces, hay mucha gente que se excusa diciendo que es del Antiguo, pero ya vemos que aparece en el Nuevo. Hay mucha gente que se excusa en que no hay que hacerlo porque es parte de la ley. Pero yo les hago una pregunta a estas personas. Hermanos en Cristo, dicen que no hay que hacerlo porque es de la ley. Yo les pregunto una cosa. Abraham no tenía la ley de Moisés, pero aún así diezmó al sumo sacerdote Melquisedec. Buena pregunta. ¿Por qué Abraham diezmó a Melquisedec si ahí no existía la ley de Moisés? Si no había una ley que lo obligara, ¿por qué Abraham diezmó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo? Es una muy buena pregunta. Entonces, podemos decir que para diezmar no es necesaria la ley. Abraham lo hizo sin ley. Y la gente, los hermanos de la primera iglesia, lo hacían aún cuando Cristo vino a perfeccionar la ley. O sea como sea, tú y yo tenemos que diezmar. Pero ese no es el tema de este video. El tema es una pregunta. Yo te pregunto, a ti que cuestionas el diezmo, te pregunto a ti que no lo cuestionas. ¿El diezmo se da o se devuelve? Es una buena pregunta. Vamos a averiguar qué es lo que dice la palabra de Dios en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. A ver, dice en el versículo 7 parte B. En el 8, perdón. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Dios hablando. Y el pueblo pregunta, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y Dios responde, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado
estafando. Fuerte, pero es la realidad. Entonces, si tú te pones a leer detenidamente este pasaje, Dios le dice al pueblo que lo han estado estafando, porque han estado robando los diezmos y ofrendas que son de Él. Entonces, si los diezmos y ofrendas pertenecen a Dios, al tú y yo no diezmar, estamos robando. ¿Qué quiere decir esto? Para tú poder robar algo, se lo tienes que sacar a una persona que es el real dueño de esa cosa. Entonces, yo he escuchado que hay gente, hermanos, que dicen, tengo que dar el diezmo. Uy, hoy día tengo que entregar el diezmo. Uy, se me olvidó dar el diezmo. Te hago la pregunta, ¿el diezmo se da o se devuelve? Según el texto, si lo lees detenidamente, nosotros tenemos que devolver el diezmo. No es que tú de tus ingresos le des a Dios como si Él necesitara algo. Tú no le estás dando a Dios tu diezmo, porque según el texto dice que Dios es el dueño del diezmo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando escuches a alguien o te escuches tú mismo diciendo tengo que dar el diezmo, acuérdate de esto. El diezmo no es tuyo para que se lo entregues a alguien. El diezmo es de Dios, por lo tanto se lo devuelves. ¿Te das cuenta? Porque dice, me han robado el diezmo. Eso quiere decir que el diezmo es de Dios. Entonces, al tú recibir tus ingresos y yo recibir mis ingresos, saco ese 10% que no es mío y se lo devuelvo al real dueño, que es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, dice, repasemos, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Y el pueblo le pregunta, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Y Dios responde, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. ¿Te das cuenta? Recalca Dios en su palabra que el diezmo es de Él. Entonces, al no devolverlo, estamos robando algo que no es nuestro. Y al robar, como dice la ley, no robarás, en los 10 mandamientos, estamos bajo maldición. Es una palabra fuerte. Pero, ¿por qué Dios dice que al robar el diezmo que es de Él, estamos bajo maldición? Lo responde más abajo, en el versículo que sigue. Porque dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice Dios, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Y mira este detalle, Dios es increíble, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. O sea, que quede claro, repasando, el diezmo es de Dios, no del pastor, no tuyo, sino de Dios. Y para no robarle el diezmo a Dios, no tenemos que darlo, porque el diezmo no es tuyo ni mío, es de Él. Entonces, corrijamos nuestro lenguaje. No vamos a dar el diezmo, lo vamos a devolver al real dueño que es Dios. Y si es así, si lo hacemos de esta forma, con esa actitud de no dar porque es mío, yo le voy a dar a Dios, que eso más que humildad habla de orgullo. Si yo voy a devolver lo que no es mío, Dios en el verso 10 dice que va a derramar una bendición tan grande
tan grande que ni siquiera nos va a alcanzar el lugar para poder guardarla. Dice más abajo, inténtenlo, pónganme a prueba. El que no diezma, o el que diezma con otra actitud que no es la correcta, se está perdiendo tremenda bendición. Se está perdiendo algo muy grande. No seas de los que reniegan de diezmar. No seas de los que se están perdiendo esta bendición. No, es que el diezmo se lo va a recibir el pastor. No, lo recibe el Señor. Es de Él. Si quieres saber cuál es la clave de eso, te invito a leer Hebreos 7. Ahí sale la clave. Pero la idea de este video es esta. El diezmo no se da. Se devuelve. ¿Quién te habla? Tu hermano Carlos Zúñiga. El Señor te bendiga.